Nuevamente, aquí iniciamos con nuestro tema del día, un tema bastante trascendente por la situación por la que atravesamos y sé que muchos de los que están aquí han podido verlo reflejado. Bueno, si tienen inversiones, seguramente lo habrán visto reflejado en sus inversiones y ya Ernesto hizo una magistral presentación de las consecuencias económicas y del impacto que va a seguir teniendo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y que al final no termina siendo un conflicto bélico entre dos naciones porque están implicadas muchas otras naciones. No es un secreto para nadie, ahí está Estados Unidos, está la Unión Europea y está el Reino Unido como piezas fundamentales de las decisiones trascendentes que se están tomando actualmente. Entonces, en ese sentido, para recordar tal vez un poco cómo ha venido fluyendo el conflicto, este mapa que me pareció importante de Infobae, donde nos muestran los diferentes ataques armados terrestres que han habido, los ataques aéreos, los movimientos de las tropas rusas se encuentran simbolizados con las flechas de color negro, en donde logramos identificar muchas de estas ciudades que han sido inicialmente impactadas por las oleadas del ejército ruso. Y también vemos al lado derecho de la imagen, en esta parte, pues las dos autodenominadas repúblicas, ¿no? Que es Donetsk y Lugansk, y ellas ahí pues planteando siempre esa tendencia separatista. Así que ubicándonos un poco ya de manera geográfica, esto nos permite tener una idea de la importancia y de cómo ha venido siendo la avanzada de Rusia dentro de Ucrania. Y al final ahí en la parte de abajo podemos ver toda la zona de Crimea y el estrecho, por donde pues el circula parte del tráfico marítimo que hay en la zona. Bien, con esta apertura inicial, y aquí me gustaría comentar que la parte de los territorios es fundamental, la parte geopolítica, todos sabemos que puede llegar a ser estratégica para un país u otro, y también a nivel de los intereses que mueven a Rusia. Pero también hay un discurso que está en contraposición a lo que se viene dando o planteando Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, que contrapone o pone sobre una balanza acciones realizadas en el pasado, también de varios de los países, digamos, que están interesados en que Ucrania mantenga su situación, bueno, la que tenía antes de iniciar la guerra, y se generan pues un sinnúmero de opiniones que luego en un análisis político más detallado valdría la pena analizar. Bien, entremos al punto entonces de las sanciones. Acá podemos observar en un gráfico que me pareció maravilloso porque resume de una manera bastante cohesionada todas las políticas de sanciones que se han venido dando, no solamente por parte de la Unión Europea, sino Estados Unidos y el Reino Unido. Es importante también, aquí coloco este pequeño disclaimer, que los invita a que no nos quedemos solo con esta información, porque de cada ronda de sanciones que se ha generado, siempre que se reúnen los países y toman decisiones, en este caso Estados Unidos y sus aliados, pues surgen una serie de documentos que tienen fuerza de ley en cada uno de los países para que esas sanciones puedan aplicarse precisamente con ese alcance y tengan la capacidad de generar, como lo hemos podido ver últimamente, inmovilizaciones de recursos, confiscaciones, embargos, etcétera. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, de cada ronda surgen documentos. En el caso de Estados Unidos, las órdenes ejecutivas. Y esas órdenes ejecutivas luego llegan a
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y ahí el Departamento del Tesoro le entrega a OFAC para que se haga la inclusión en los múltiples listados sancionatorios que manejan, porque no son uno ni dos. Y muchos me han consultado en estas últimas semanas, bueno, Alejandro, pero nosotros estamos cruzando la lista de SND, lo vamos a ver más adelante con detalle. Resulta que la lista de SND no es la única lista que gestiona y maneja OFAC, y no es la única lista en donde caen las sanciones ordenadas por órdenes ejecutivas de Estados Unidos en este caso. Hay una multiplicidad de listas que llegarán casi a 30, que son las que realmente condensan todos los impactos. Esto lo llaman en OFAC los programas, los diferentes programas de sanciones que son de distintos niveles. No todos ordenan congelamientos, no todos implican una confiscación de recursos, no todos implican. Así que por eso es importante tener claro cuál es el programa que se afectó, en qué lista quedó identificado, quedó condensado, y cómo va a generar, o cómo debo yo como institución, cómo me puede afectar o no el hecho de tener un match en uno de estos programas o listados. Bien, igual para Reino Unido, igual para la Unión Europea, se tienen una serie de mecanismos. Así que vámonos al resumen de la ronda. La primera ronda, como podemos darnos cuenta allí, se tomaron decisiones, ahí hay unos círculos concéntricos que simbolizan las decisiones y la dimensión en la que afectó. Entonces está el tema de las finanzas, por ejemplo, en la primera ronda, y tema de comercio. En la segunda ronda, nuevamente, tema de finanzas, de energía, de defensa, de transporte, de personas y entidades, también en la primera en la primera ronda, y otro tipo de sanciones. Así que las dimensiones fundamentales, para resumir, porque luego las vamos a ver en detalle, son 4 rondas hasta la fecha de elaboración del artículo 25 de marzo del 2022, de las cuales la primera se enfocó en una dimensión que cobija al Banco Central de Rusia, bloqueo al Banco Central ruso. Una segunda dimensión que es todo el tema de impacto financiero. Estamos ante una guerra financiera y por ende cada ronda de sanción ha venido ampliando su alcance en la dimensión financiera. Luego la dimensión de energía en la segunda y cuarta ronda tuvieron sus impactos. Defensa en la segunda ronda, restricciones a la exportación de armas y tecnología. Luego transporte, segunda y tercera ronda. Comercio, primera y cuarta ronda. Y personas y entidades, que ahí es donde viene el impacto para instituciones vigiladas, para entidades financieras, para bancos, etcétera, con el tema de inclusión de un número importante de personas que lo vamos a ver con más exactitud, y otro tipo de sanción. Bien, entonces siempre la invitación es, vuelvo, insisto, hay que ir a consultar el documento fuente de cada uno de los programas, y dependiendo del país en donde estemos y que geopolíticamente pueda conectarnos con esta responsabilidad, pues ir y verificar el documento, bien sea la orden ejecutiva, bien sea la resolución del Consejo Europeo, y de la misma manera en el Reino Unido. Bien, en energía, entonces, un resumen súper rápido. Se prohíbe vender a Rusia material para el refinado de petróleo, del 25 de febrero, ronda 2. En la ronda 4, el 15 de marzo, se prohíbe invertir en el sector energético ruso. Esto es excesivamente resumido, porque si vamos a ver el alcance de cada uno de estas decisiones, es un tema que tuvieron que entrar bastante al detalle para poder redactar debidamente el documento, que al final terminó quedando en firme. Y nuevamente ronda 4, el 15 de marzo, en temas de energía se restringen exportaciones para la industria energética. Luego viene todo el
tema de personas y entidades. Esta es una de las que más nos tiene que interesar. El 23 de febrero en la ronda 1, sanciones a 378 políticos, empresarios y entidades, personas jurídicas. El mismo el 25 de febrero en la ronda 2, sanciones a Vladimir Putin y todos sus ministros. El 28 de febrero, ronda 3, sanciones a oligarcas rusos, propagandistas, políticos y militares. Ronda 4, el 15 de marzo, sanciones a Roman Abramovich y a otros empresarios destacados. Ronda 5, del 15 de marzo, se prohíben las transacciones con 2 empresas públicas y recientemente, debido a los acontecimientos acaecidos en Bucha, lamentables por cierto, por las imágenes que uno puede observar, pues se han incluido a las hijas de Vladimir Putin y otro número de personas y empresas. Así que esto en la parte de personas y entidades. Luego viene la parte del Banco Central de Rusia, se bloquean las reservas internacionales del Banco Central de Rusia, un impacto muy fuerte para la economía rusa sin duda. En temas de defensa, segunda ronda del 25 de febrero, se restringe la exportación para sectores de defensa y seguridad, y en la ronda 4 se restringen productos y empresas de defensa y seguridad. Y en la dimensión financiera, que es una de las más ricas en cuanto al tema sancionatorio, la ronda 1 se prohíben operaciones de inversión en entidades rusas. Luego la ronda 2 se restringe el acceso al mercado de la Unión Europea para entidades rusas. Ronda 2 también del 25 de febrero, se prohíbe aceptar depósitos de más de 100.000 euros de ciudadanos rusos. Ronda 3, esto es en Unión Europea. Ronda 3, se prohíbe suministrar billetes de euros a Rusia. Ronda 3 también del 2 de marzo, se restringe acceso al sistema SWIFT para 7 bancos rusos. Ronda 3 también, se prohíbe inversión en proyectos del Fondo Ruso de Inversión Directa. Y ronda 4, se prohíbe la prestación de servicios de calificación crediticia. Bien, luego viene la parte de comercio, principales impactos al tema de comercio. En la ronda 1 del 23 de febrero se restringe el comercio con Donetsk y Lugansk. En la ronda 4 del 15 de marzo se prohíbe importar productos siderúrgicos de Rusia, y en la ronda 4 también del 15 de marzo se prohíbe exportar artículos de lujo hacia Rusia. Luego viene el tema de transporte. En la ronda 2, 25 de febrero, se prohíbe exportar a Rusia material para el sector aeroespacial. La ronda 3 del 28 de febrero, se prohíbe a los aviones rusos sobrevolar el espacio aéreo de la Unión Europea. Y la ronda 3 del 9 de marzo, se prohíbe exportar a Rusia tecnología para el sector naval. Sanciones contra personas. Básicamente, dentro de los grupos más representativos y que fueron parte de las primeras rondas que les acabo de mencionar, pues está Vladimir Putin, está Sergei Lavrov, Roman Abramovich, los miembros de la Duma Estatal rusa, los miembros del Consejo Nacional de Seguridad ruso, altos funcionarios, empresarios y oligarcas rusos. Recuerden que esto también viene acompañado de unas medidas, digamos, a nivel diplomático en cuanto al tema de visados, imposibilidad de que las personas puedan ingresar a los países de la Unión Europea y del Reino Unido como tal, y restricciones también impuestas a medios de comunicación como Sputnik y Russia Today. Han tenido ya restricciones de retransmisión de estos programas. Y hasta ahí, digamos, todo lo que tiene que ver con el paquete de sanciones específicamente contra Rusia y contra las autodenominadas repúblicas. Aquí, Ernesto, pues me gustaría saber, por lo menos de tu parte, cuál es la sensación que te queda y de todo el grupo de sanciones
como para generar un intercambio, ¿cuál ves tú como el más complejo? Aunque tú lo has tratado de manera, vuelvo, insisto, magistral en varias de tus intervenciones, pero ya viendo el refresh de sanciones, ¿dónde ves tú impactos contundentes? Bueno, yo pues miro dos cosas, ¿no? O sea, te diría que por un lado, las sanciones, de todas las sanciones económicas, ¿no? La más fuerte ha sido digamos, eliminar al Banco Central de Rusia del Banco Internacional de Pagos, ¿no? O sea, quitarle esa membresía. Yo pienso que eso le quita muchísimas posibilidades al país en términos económicos, ¿no? Porque al final, cuando Estados Unidos le dice, por ejemplo, o sea, hay cosas que son muy interesantes. O sea, cuando Estados Unidos le dice a Rusia, mira, es que ya no te voy a comprar petróleo, ¿no? Al día siguiente sube el precio del petróleo. Y entonces, no, de hecho yo lo analicé y ya había, digamos, el mercado incluso se había adelantado. Y entonces eché números. Y resulta que con el nuevo precio, menos volumen, pero por el incremento del precio, Rusia tenía más ingresos, ¿no? Entonces, una sanción que le da más ingresos a Rusia. Eh, entonces, y por otro lado, las sanciones siempre, eh, eh, como vivimos en un mundo globalizado, pues las sanciones no son solamente de un solo lado, hacia un solo grupo, o sea, no son sanciones focalizadas, o sea, se salpica a otros países, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver en el tema y pues estamos sufriendo con los precios de combustible que está subiendo, ¿no? El trigo que está subiendo y todas esas cosas. Entonces, eh, digamos que cuando hablamos de sanciones, no necesariamente hablamos de sanciones focalizadas, ¿no? Y hay un punto importante que es el consumo de gas que tiene Europa, sobre todo Alemania. Alemania, que es uno de los países más importantes de Europa, y con Rusia, ¿no? Entonces, y aquí en esta reflexión, yo pienso que, en cambio, quitarle la posibilidad de que el Banco Central pueda entrar al Banco Internacional de Pagos, que es como el Banco Central de los bancos centrales, ¿no? O sea, yo pienso que eso le restringe muchísimo, muchísimo a Rusia. De hecho, el rubro se está recuperando, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos mercados, precios, o sea, eso de alguna manera, pues tiene efectos compensatorios, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de ese acceso que tiene Rusia eh, al sistema de pagos internacionales a través de su Banco Central, ahí yo pienso que tenemos la sanción más fuerte. Ahora, la segunda cosa que yo veo es la potencialidad que va a tener esto con respecto al país, ¿no? O sea, mi, mi opinión es que las sanciones van a continuar y van a seguir escalando, ¿no? A niveles, vamos a decir, que son mucho más inocentes, ¿no? O sea, por ejemplo, Rusia, la selección de fútbol de Rusia no puede participar del Mundial, por ejemplo, el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué culpa tienen los jugadores de fútbol? ¿Qué culpa tiene la afición de fútbol de que los militares gobernantes de Rusia hayan decidido invadir otro país, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que esto puede seguir escalando. Y en ese contexto, ya vinculando con el tema de lavado de activos, ¿no? Eh, este, puede venir una ley específica del gobierno americano, ¿no? De específica, para sancionar transacciones con ciudadanos rusos, ¿no? O sea, eso no lo podemos descartar dentro de todas las sanciones posibles. ¿Por qué? Porque es una forma de bloquear personas que de hecho ha pasado con los oligarcas, ¿no? Pero no con el empresario ruso común y corriente, con el ciudadano ruso común y corriente que están por todo el mundo. Y, y eso lo que hace pues es que empieza a acorralar, ¿no? Al país y a sus personas. Y eso es una posibilidad que ocurra
en los sistemas financieros, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que hay un gran poder de parte de los bancos corresponsales, ¿no? Tienen un gran poder de negociación en las acciones operativas que pueden tener las entidades financieras locales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los bancos corresponsales que prácticamente nos ponen las reglas, ¿no? Esa es una realidad. O sea, es muy difícil negociar con los bancos corresponsales algunas reglas, ¿no? Y te dicen, mira, estas son mis condiciones. Y entonces, lo mismo pasa con Visa, con Mastercard. O sea, te dicen, mira, estas son mis condiciones y no es que te sientas con ellos, mira, vamos a negociar esto como cuando uno vende una casa o vende una propiedad y uno se sienta a negociar condiciones. O sea, no es así. Entonces, ahí hay un peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos pone el reto a las organizaciones de tener identificados en esa hipotética ley, ¿no? Una hipotética, vamos a decir, OFAC, para usar un término conocido, ¿no? Una OFAC contra Rusia, ¿no? Una hipotética legislación normativa o contra ciudadanos rusos, para decirlo concretamente. Y si es que esta situación ocurre, nos pone una enorme presión a las entidades financieras. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un mapa, ¿no?, de todos nuestros clientes que, primero, tienen nacionalidad rusa, segundo, hacen negocios con Rusia de algún tipo, ¿no? O que reciben dinero de Rusia. O sea, necesitamos tener ese mapa, o sea, no necesariamente rusos, ¿no? Pero que tienen algún tipo de interacción. Y mira, ahí eso nos pone de cabeza a las organizaciones, sí, en ese hipotético caso, ¿no? Porque sobre todo organizaciones grandes, pues tienen que hacer todo un remapeo de identificación de clientes, de beneficiarios, pues, perfiles, ¿no? Para identificar a este grupito que eventualmente recibiría una sanción, y que ya sabemos que esta sanción viene eh, desde otro país, pero con una fuerte influencia y peso de parte de los bancos corresponsales. Entonces, ese es un gran reto o una gran amenaza, ¿no?, que nos recuerda, pues, el principio, una de las principales máximas del lavado de activos, ¿no?, que tenemos que conocer a nuestro cliente. O sea, conocer a nuestro cliente, pues, no es saber quién es, ¿no?, sino conocer a nuestro cliente es las características de nuestro cliente, ¿no? O sea, qué hace, quiénes son los clientes de su cliente, o sea, y tener actualizado, ¿no? O sea, porque ahí se falla mucho. O sea, a veces las entidades piensan que conoce a tu cliente es cuando lo aceptas, ¿no? O sea, toda la información, el momento que le abres una cuenta y conoce a tu cliente, es una actividad permanente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los perfiles de los clientes van cambiando, los negocios van cambiando, ¿no? Entonces, eso nos recuerda algo que, pues, siempre estuvo ahí, pero que se podría haber descuidado, ¿no? Así que ese más o menos es mi apreciación, ¿no? Eso nos lleva a tener, digamos, de hecho, yo decía en otra conversación que con todas estas sanciones y con las que podrían venir, ¿no?, en siguientes rondas, lo que podríamos tener si se da una sanción contra capitales rusos, ¿no?, así en general, así de manera ya más dramática, capitales rusos, operaciones con Rusia. O sea, si el nivel de sanción ya sigue escalando, ¿no?, entonces nuestros formularios de vía diligencia tienen que cambiar, ya tienen que ser otros, ¿no? Entonces, y me recuerda a lo que ocurrió con el famoso FATCA, ¿no? Hace algunos años, cuando vino el FATCA, puso de cabeza a las organizaciones, a las entidades financieras. Entonces, para mí esto es como, pues, un ejercicio que podría llevarnos a tener que reformular mucho de nuestros procesos que ya existen, que ya funcionan, ¿no? Pero que tendría que tener un formato diferente, ¿no? Así que, bueno, más o menos esa es mi opinión. Y bueno, hay otro tema, ¿no? O sea, eso desde el punto de vista del lado, hay otro tema ya para darte la palabra a ti, que es el financiamiento de terrorismo, ¿no? Y
proliferación de armas de destrucción masiva. Normalmente, por lo menos lo que yo observo es que en Latinoamérica los reguladores y los supervisores están muy enfocados en lo que es el lavado de activos, ¿no? Pero los riesgos hermanos, lo que es financiamiento de terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, que en este contexto de la guerra, pues, son mucho más visibles, ¿no? Y mucho más probables. Entonces eso, pues, de repente no le damos tanta importancia, ¿no? Entonces, por ese lado, podría también venir sanciones, ¿no? Creo que creo que Estados Unidos está esperando una mejor definición de China al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque al cerrársele a Rusia muchos de los canales habituales para sus, digamos, transacciones internacionales, entonces, no es ningún secreto que Rusia ha visto a China como una opción para triangular algunas operaciones, ¿no? Y China, vamos a decirlo en términos metafóricos, es un gran hombre de negocios, ¿no? O sea, para China el business es lo más importante, ¿no? O sea, es la prioridad uno. Entonces no quiere pelearse con Estados Unidos, pero tiene su hermano del alma, que es Rusia, con el que tampoco quiere pelearse, ¿no? Y entonces está como entre la espada y la pared. Y aunque ha tenido opiniones favorables de apoyo a Rusia, no ha tenido una definición clara China, ¿no? Básicamente porque le importa mucho el futuro de sus negocios y no quiere estar envuelto en digamos, como si fuera una de las dos partes que actualmente están en una tensión geopolítica mundial. Entonces, eh, eh, y por eso podrían venir también nuevas reglas, o sea, porque hay que estar atentos a estas situaciones, a estas nuevas reglas que pueden venir principalmente de Estados Unidos, le dice, mira, tú no puedes mandar fondos a estos lugares, o si mandas los fondos, tienes que tener todas estas seguridades y tienes que, no estoy hablando de fondos a Rusia, ¿no? Sino estoy hablando de fondos que podrían ir dirigidos a empresas con determinados perfiles, ¿no? Y que Estados Unidos considera que de ahí podrían tener un trampolín para financiar las operaciones de Rusia, sobre todo de divisas, ¿no? Sobre todo de divisas. Porque, como te decía, con la ruptura o con la salida del Banco Central de Rusia, del Banco Internacional de Pagos, o con la interrupción de su membresía, ya pues Rusia no puede obtener divisas, ¿no? O sea, no tiene el canal de recepción. Así que bueno, pues básicamente esas son mis apreciaciones, ¿no? Y ahora sí te doy la palabra para que puedas ampliar los comentarios en nuestros últimos minutos de Bancaforo. Fenomenal, Ernesto, sí. Maravilloso análisis. Yo aportando y complementando lo que acabas de decir. De hecho, sí vamos a ver, porque ayer cuando conversábamos estuve profundizando en el impacto sobre la banca corresponsal y hice la tarea. O sea que hay unos slides ahí dedicados a cómo se han impactado los temas de banca corresponsal. Y efectivamente el universo que planteas lejano, pues ya se materializó, porque existen empresas con nombres propios, existen personas que están incluidas en listas de bloqueo y sobre las cuales definitivamente hay que empezar a tomar ciertas acciones, dependiendo del programa de la OFAC en la que han sido incluidos. También es importante tener en cuenta que no todas las sanciones aparecen en la lista SDN de la OFAC. Hay listas adicionales y vamos a ver en dónde está justamente la que plantea el tema de corresponsalía. Esas listas adicionales es bueno, por lo menos yo, dentro de los primeros pasos que tomaría sería validar si dentro de mi organización los cruces que estoy haciendo incluyen únicamente a la lista
básica de OFAC que siempre ha manejado, la que uno normalmente escribe en el navegador. Lista OFAC, te lleva a la página, te lleva a los descargables, pero es que hay otra página distinta de esa, la vamos a ver, que nos lleva a bajar las otras listas y son un número nada despreciable. Esas son las que yo tengo que cerciorarme que también estoy cruzando, porque es que las sanciones, el tema de sanciones contra otros países no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene muchísimos años. Así que lo que sucede es que normalmente tenemos la percepción de que entrando a donde me lleva mi navegador, entonces esa es la lista OFAC y ya. No, listas OFAC hay muchas, muchas. Y es cierto que el programa más completo es la SDN List, pero hay muchas otras. Entonces ya veremos específicamente las que impactan en el tema de corresponsalía. Tocando el tema con el enfoque de riesgo de lavado, como tú bien lo mencionas, yo, ¿qué haría? Hay dos procesos fuertes en todas las organizaciones, que es la parte de construcción del perfil de riesgo institucional, y ahí vale la pena que desde la dimensión de productos, desde la dimensión de cliente y dentro de la dimensión de cliente, teniendo en cuenta la parte de área geográfica, yo redefina o haga una recalibración de las calificaciones que le he otorgado a riesgos relacionados desde la dimensión jurisdiccional y de clientes que provengan, como tú lo planteabas, o bien con nacionalidad rusa o con nexos con personas de nacionalidad rusa. Ya para mí eso tendría que ser un riesgo diferente, con una calificación distinta, con unos controles distintos y que al final se refleje en el perfil de riesgo institucional, incluso como una nueva línea de acción que genere planes de tratamiento específicos en caso de. Así que eso lo primero, lo primero. Y lo otro es ya la parte de ajustar el scoring de riesgo, así como las personas expuestas políticamente tienen un score de riesgo específico cuando estamos en el momento cero, que es, llega el prospecto de cliente, nosotros hacemos una evaluación preliminar, asignamos un score y con base en este score nos arroja la debida diligencia a aplicar. De esa manera, debiéramos incluir este tipo de casos para saber qué hacer y qué tipo de debida diligencia vamos a aplicar a esa persona de nacionalidad rusa que quiere abrir una cuenta en mi institución, ya por el simple hecho de ser de nacionalidad rusa. No quiere decir que vamos a estigmatizar a nadie, no, lo que sucede es que es un nivel de riesgo distinto por el contexto geopolítico por el que estamos atravesando. Simplemente es reconocer la presencia de un riesgo, mapearlo, tanto, vuelvo, insisto, desde la dimensión del perfil de riesgo como desde la dimensión del score de riesgo. Y ya luego, cuando empecemos a transar con estas personas, pues darles un monitoreo especial, porque no podemos dejarlos al mismo nivel. Es decir, en debida diligencia simplificada definitivamente ninguno pudiese quedar. Así me dijera a mí, no, pero es que yo voy a mover un producto de mínimo valor, esto simplemente es para recibir mi subsistencia. No, no. O sea, ya esto implica como mínimo un nivel de riesgo medio, una de diligencia normal o estándar, como mínimo, como mínimo. Y eso que dependiendo de. O sea que esos serían los dos ajustes importantes a realizar dentro de la dinámica de la organización. Y ya luego entonces vamos a ver la parte de los corresponsales bancarios. Bien, continuando entonces con la presentación, otras sanciones que fueron impartidas contra Bielorrusia, y en este caso, pues, sanciones contra militares bielorrusos
Importante también tengan en cuenta que, bueno, estamos hablando Rusia, 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 pero están las dos repúblicas separatistas, que ténganlas en cuenta, personas que provengan de estas dos repúblicas separatistas y de Bielorrusia. Así que, igual, vuelvo, insisto, hay que ir a UFAC, hay que revisar el listado completo de programas de sanciones y ahí nos vamos a encontrar con muchos países. Ahí también está Venezuela, ahí está Afganistán, etcétera, etcétera. Lo que hemos venido validando, o por lo menos eso es lo que uno espera, que dentro de los equipos de compliance hayan tenido en cuenta toda esta versatilidad de sanciones que ya existen. Otra de los temas en Bielorrusia, la prohibición de transacciones con el Banco Central de Bielorrusia, límites a las entradas financieras a la Unión Europea desde Bielorrusia, prohibición del suministro de billetes denominados en euros a Bielorrusia y restricciones al comercio con Bielorrusia. Otra de las sanciones acá implicadas. Entonces, importante, les voy a dejar este link donde ustedes van a poder conocer cuál es el proceso detallado que tiene que surtir una decisión del Consejo Europeo para que pueda tener fuerza de ley, para que pueda ser aplicada y para que la normativa de la Unión Europea sea adaptada, o como el término que utilizan, sea traspuesta. La transposición de la directiva de la Unión Europea tal. Entonces, asimismo, las resoluciones emitidas por el Consejo Europeo, pues tienen que pasar por una serie de filtros que garanticen esa fuerza de ley, esa parte jurídica, dimensión jurídica que es tan necesaria a la hora de, por ejemplo, yo querer aplicar una inmovilización de recursos, a la hora de yo querer aplicar un embargo, a la hora de yo querer aplicar un congelamiento. Y dentro de esta página también del Consejo Europeo, es la página del Consejo Europeo, también aparecen ya las medidas específicas de la Unión Europea contra Rusia por sus actos en Ucrania. Y fíjense que no es, vuelvo, insisto, no es un tema nuevo, esto viene desde el 2014. Igual en la OFAC, las sanciones vienen desde el 2014. Lo que sucede es que cada vez que hay una nueva ronda de sanciones, se recrudecen más, abarcan más compañías, amplían el espectro de personas. Eso es lo que viene sucediendo, se vienen redimensionando. Bien, hablemos de las relaciones con bancos corresponsales. Efectivamente, ya existe una lista denominada Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a sanciones por cuenta corresponsal o cuenta por pagar. Lista CAPTA. Realmente la traducción sería cuenta para pagos. Esa lista CAPTA es la que reúne todas estas personas jurídicas que están sujetas a restricciones. Y fíjense una indicación dentro de la página, esta es la página de OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ellos, aparte de la página tradicional que siempre visitamos para bajar la lista SDN de la página, pues tienen una página anexa que es muy completa, bastante completa, en donde ustedes van a encontrar la lista consolidada de sanciones. Ellos le llaman lista consolidada de sanciones a todas las listas diferentes a la SDN. Es importante que ustedes tengan ahí, les queda la ruta para que ingresen a esa lista consolidada de sanciones, y todas esas listas, en donde está lista de evasores de sanciones extranjeras FSE, lista de identificaciones de sanciones sectoriales SSI, lista del Consejo Legislativo Palestino NSPLC, la que les acabo de mencionar, lista de sanciones no basadas en
en la SDN. Lista de empresas de complejos militares industriales chinos que tampoco sean SDN. Todas esas listas adicionales están ahí y usted puede hacer una búsqueda dentro de el link que están viendo en pantalla y ellos aquí hacen la claridad. No forman parte, o sea, todas estas listas consolidadas de sanciones no forman parte de la lista de nacionales especialmente designados, que es la SDN, y personas bloqueadas de la OFAC. Pero tengan en cuenta que eso no quiere decir que algunos de estos registros consolidados aparezcan en la lista SDN. O sea, ellos dejan claro, por el origen que dio lugar a incluirlos en este paquete de listas adicionales, no forman parte por concepto, pero eso no quiere decir que no se repitan, que no puedan estar en este paquete de listados y también en la lista SDN, para que lo tengamos claro. Y volviendo a reconectar con el tema de corresponsalía, efectivamente existen restricciones puntuales dadas por la lista CAPTA. ¿Y cuáles son esas restricciones puntuales? Entonces, básicamente la lista CAPTA contiene información de identificación de las Foreign Financial Institutions, instituciones extranjeras financieras, para las cuales la apertura o el mantenimiento de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago está prohibida o sujeta a más condiciones estrictas para poder ser creada, aperturada. Entonces, fíjense lo importante de conocer las otras listas de sanciones, no solamente centrarnos en las SDN, porque al final necesitamos regular nuestras relaciones de corresponsalía con base en ese universo amplio. Y si estamos hablando de OFAC, sin duda, tenemos que irnos a revisar la lista CAPTA, definitivamente. En esa lista CAPTA, por obvias razones, están incluidos nuestros amigos de Sberbank. Allá están toda la gama de filiales, subsidiarias y muy importante, recuerden que OFAC también tiene la regla del 50%, que tiene que ver que cuando una institución que está incluida en una de sus listas tiene inversiones en o es propietaria de más del 50% de otra empresa o tiene participación de más del 50% de manera comprobable, pues también queda sujeta de ciertos de los bloqueos. Es como si fuera, en el caso de Sberbank, si Sberbank tuviese inversiones por más del 50%, esa empresa se le da el mismo tratamiento de Sberbank. O sea, tengan en cuenta también esa parte. Y vuelvo, insisto, cada programa de sanciones tiene sus correspondientes consecuencias. No todos implican un bloqueo total, no todos implican congelamiento, no todos implican... Hay una serie de excepciones. Por ejemplo, con los temas de la energía, lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo la Unión Europea, el Reino Unido es perfecto. Vamos a bloquear a Gazprom, vamos a bloquear las generadoras digamos, que manejan la parte energética y vamos a dar un margen. Entonces ellos llaman esto, no es lista de excepciones, tienen un concepto específico, ya lo diré más adelante, pero ahí plantean unos plazos para que todos los negocios que están en proceso logren cerrarse. Y asimismo, personas que tengan inversiones en acciones de estas compañías, ciudadanos estadounidenses, en el caso de OFAC, pues tengan la posibilidad de
transferir o de, entre comillas, deshacerse, desinvertir sus recursos de este tipo de organizaciones. Entonces dan unos plazos prudenciales para que las personas puedan realizar esa desinversión. Importante tenerlo en cuenta. Y fundamentalmente, también hay que decirlo, que cuando estamos hablando de empresas incluidas en lista OFAC, pues la lista OFAC no tiene la misma fuerza a nivel de nuestros países como si lo tiene la lista ONU y de todas las resoluciones de seguridad emitidas por la ONU. No es el mismo tratamiento. Lo que sucede es que aquí viene un tema más de riesgo reputacional. Entonces, claro, todo el mundo cruza la lista OFAC, sabe que existe porque no quiere tener problemas reputacionales, pero al final, pues si uno quisiera, entre comillas, no aplicar la lista OFAC, pues entre comillas lo podría hacer, salvo las contadas excepciones puntuales que sí tiene que tener en cuenta. Pero viene el tema del riesgo reputacional. Todo el mundo sabe que una institución que tenga una persona incluida en OFAC, de hecho todo el mundo aplica generalmente indebidamente los programas sancionatorios, porque vuelvo, insisto, no todos implican un bloqueo, no todos implican un congelamiento, no todos implican la no realización de negocios con, pero tradicionalmente lo interpretamos, no, está en lista OFAC, lo siento. De hecho, lista OFAC tiene mecanismos definidos, el lista OFAC no, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y OFAC tiene mecanismos definidos para que una persona levante la mano y diga, mira, yo necesito hacer un negocio con o voy a viajar hacia tal territorio y necesito o tengo un inconveniente de homonimia, entonces ellos tienen canales diseñados para poder atender toda esta serie de peticiones. Y finalmente, cerrando el tema de la parte de corresponsales, entonces está lo que definió el Reino Unido, donde prohibió a las instituciones financieras o de crédito del Reino Unido tener una relación de corresponsalía bancaria, ahí sí lo dejaron claro, con, primero, personas designadas, es decir, personas que ellos tengan incluidas en sus bases de datos como persona designada. Una entidad o de crédito o financiera del Reino Unido, propiedad de una persona designada. También ya lo dejaron claro. No podemos tener corresponsabilidad bancaria con estas personas. Y tercero, una institución financiera o de crédito no británica, propiedad de una persona designada. Inmediatamente también queda imposibilitada el tener un acuerdo de corresponsabilidad bancaria. Las instituciones financieras o de crédito del Reino Unido también tienen prohibido procesar un pago en libras esterlinas desde o a través de una persona designada o una institución financiera del Reino Unido o no británica, propiedad de una persona designada. O sea, aquí definitivamente el tema de corresponsabilidad está claro que no aplica ya para todas estas casuísticas. Con eso, mi querido Ernesto, de mi parte, cierro la presentación y con las recomendaciones generales que di, recuerden recalibrar el score de riesgo, que es el que se define en el momento en que el cliente viene a vincularse. Luego, cuando empieza a hacer transacciones, también reajusten esos esquemas de monitoreo, toda la estructura de monitoreo, así la tengan en batch u online, pues hay que recalibrarla, hay que retomar variables, hay que reajustar, dependiendo el origen o el destino de la operación. Ténganlo en cuenta. Y también, pues ya el perfil de riesgo institucional, que es el que tiene que ver con la dimensión de gestión de riesgos, la construcción de nuestros mapas de calor o la forma como ustedes lo estén mostrando gráficamente, porque no necesariamente tiene que ser un mapa de calor, pero sí que se note el impacto y definitivamente esto tiene que terminar viéndose en el apetito de riesgo de la organización. Eso debiera reflejarse en la declaración de apetito de riesgo para que así yo pueda saber hasta dónde estoy dispuesto a llegar
con estos escenarios específicos y puntuales. De mi parte, apreciado Ernesto, todos los aportes, seguramente quedan muchos temas más por apuntalar, pero creo que es un buen resumen para dar inicio. Cualquier duda que tengan adicional, inquietud, que quisieran profundizar en estos temas, con muchísimo gusto estamos para servirles. Y Ernesto, nuevamente,